Segundo bloque de Plural ya en este espacio con nuestras columnistas. Isabel Carrera, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Con qué tema? Bueno, hoy vamos a hablar de las falacias. De las falacias. De las falacias, así es. Sobre todo es una especie de discurso muy presente en las campañas políticas y también en los discursos de... La falacia en la comunicación política. Exactamente. Vamos en este caso en la comunicación política, porque generalmente de las falacias también se habla en la lingüística y en la filosofía. Claro. En este caso vamos en la comunicación política, que son, como te decía, las falacias aparecen constantemente en los discursos de campañas, a veces en los discursos también de funcionarios de gobierno. Y antes de ir con los ejemplos que traje para que veamos después cómo nuestros políticos a nivel nacional cometen o introducen esta falacia en sus discursos, quería contarles que la falacia es un error argumentativo. Es una aseveración que no sigue justamente un proceso racional en su elaboración, sino que se argumenta en base a emociones, por lo general, y desdeña el ejercicio racional. La falacia sugiere una manipulación del lenguaje para elaborar un engaño. Esto ya viene desde Aristóteles. Las falacias han merecido una atención o se estudia incluso a través del discurso. Y desde una perspectiva lógica, la falacia es un razonamiento erróneo, una prueba o un intento de justificación epistémica fallida que sigue un procedimiento viciado, es decir, de modo que se trata de un error o un fallo. Y es importante aprender a reconocerlas en los discursos, incluso para cuando nosotros también vamos a emitir un discurso, para evitarlas al momento de hablar o argumentar, sobre todo. No mentir. Exactamente, hay que demostrar cuando uno va a detectar o quiere apuntar que hay una falacia en un discurso, hay que explicar por qué ese argumento está fuera de contexto o no es correcto. En el lenguaje cotidiano, falacia equivale justamente a un engaño. Para los lingüistas y los lógicos, consiste en una argumentación psicológicamente persuasiva pero incorrecta. Así que generalmente aparecen como buenos argumentos, pero no lo son. O te pueden convencer, pero si revisás un poco el discurso, por lo general no lo son. Entonces ahora sí vamos a compartir... Antes de ir a los ejemplos, ¿en qué ámbitos o quiénes son los que miran, buscan o analizan las falacias? ¿Hay algún campo de la comunicación? Sí, los que analizan discursos, sobre todo. Los que analizan discursos, los que se dedican a analizar un discurso y los lingüistas. Pero en el caso de la comunicación política, los que analizan discursos para que, si tienen que asesorar a alguien, evitar que eso se cometa al momento de elaborar un discurso. Evitar hacerlo a propósito, digamos. Exacto. Hay algunos que a propósito lo hacen, así que como vamos a ver... Estoy viendo los ejemplos acá. Por eso vamos a ver estos ejemplos para que se pueda entender un poco más y agudicemos el oído y la mirada también cuando leemos y cuando escuchamos algunos discursos de nuestros políticos. Vamos con el primer ejemplo. Pertenece a Mauricio Macri. Esta frase dice: el 2015 tuvo un déficit del 7%, el mayor de la historia argentina. Esto se denomina una falacia ad homónime, porque la refutación se enfoca justamente en los atributos negativos de la persona que sostiene estos argumentos, contrarios a los que maneja los propios, y no en los argumentos mismos. La información esta que da Macri es errónea porque en el 2015 el déficit fue del 2,3%. El dato es falso y la cifra también un poco exagerada, a propósito, como decía, en este caso para criticar a la expresidenta Cristina Fernández. Macri emplea justamente esta afirmación con el objetivo de desacreditar a la expresidenta. Vamos con el segundo ejemplo. Esta frase pertenece al expresidente Alberto Fernández. Él decía: cada vez que hubo una marcha, 15 días después crecieron los casos de coronavirus. Esta es una falacia de generalización porque usa evidencia poco precisa, poco probable, y lo que busca justamente hacer una generalización sin puntualizar algo. En una entrevista que brindó en ese entonces, en el 2020, al canal C5N, afirmó que un intendente de una localidad santafesina había contraído el virus al participar en una marcha. Esto no se pudo comprobar, así que por eso es una falacia de generalización. Vamos al tercer ejemplo. Esta pertenece a Oscar Parrilli. Él le había dicho que más del 70% de la deuda que hoy tiene la Argentina fue tomada durante la gestión de Macri. También es una falacia de apelación a la ignorancia del auditorio del público,
porque emplea un argumento incorrecto para desacreditar primero al expresidente Mauricio Macri y apela al desconocimiento que por lo general la gente tiene de economía. Por lo general la mayoría de las personas desconocen sobre economía o los casos, entonces aprovecha esa situación. Aparte no son datos fáciles de corroborar. Exacto. Entonces, en este caso, como vos decías hoy, es a propósito esta falacia. Y según el sitio web chequeado, la deuda total de Argentina había pasado de 240.000 millones de dólares en 2015 a 323.000 millones de dólares en 2019. Con eso estamos corroborando que aumentó 83.000 millones de dólares durante la gestión de Macri, es decir, un 26% la deuda en 2020. Claro. No el 70% como decía Oscar Parrilli. Vamos al cuarto ejemplo. Cristina Kirchner y su soldado Alberto Fernández quieren la ruptura y juegan a dividir el país. Esta pertenece a Elisa Carrió. Es una falacia ad personam porque hace críticas ofensivas dirigidas contra una persona en particular, que en este caso era el expresidente Alberto Fernández, y lo que busca Elisa Carrió es atacar a la persona, descalificarla para darle crédito a sus afirmaciones. No pusiste acá al presidente Milei porque vamos a estar hasta el año que viene. Sí. No busquen ejemplos actuales porque sí, creo que me hubiese hecho todos los ejemplos prácticamente. Entonces quería buscar más de atemporales. Vamos al quinto ejemplo. Esta pertenece a Mauricio Macri. Dice, esta sociedad ya no tolera el atropello a las instituciones, la corrupción de los funcionarios, el delito en ninguna forma, la injusticia, la inseguridad, la impunidad, la violencia, la prepotencia y la anomia, dice. Bueno, en este caso, él lo que hace es una apelación al pueblo porque lo que él está buscando justamente es respaldo de la población, ante esta tesis que presenta, ante este argumento. Apela a los valores y sentimientos de los argentinos y lo que busca es convencer a la ciudadanía de que en ese entonces las medidas que impulsaba el expresidente Fernández eran incorrectas. Sin embargo, las encuestas que se realizaban durante el 2020 en pandemia, lo que daban a conocer era que la mayoría estaba de acuerdo con esas medidas. Exactamente. Claro. Entonces, no es cierto lo que decía el Macri en ese entonces. Vamos con el sexto ejemplo, que pertenece a Sergio Berni. El 85% de los delitos graves en la provincia de Buenos Aires son realizados por reincidentes, es decir, por gente que ya estuvo en la cárcel, decía él. Esto es una falacia de simplificación. Él en ese entonces era ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires e intentaba simplificar una situación, diciendo que la mayoría de los delitos solo lo cometen personas que habían salido de la cárcel. Es un dato erróneo también porque según el último informe sobre sentencias condenatorias del 2020, en todo el país un 21% era solamente cometidos por reincidentes, no el 85% como decía Berni. Vamos al séptimo ejemplo. Este pertenece a Luis Espert. Dice, se van hasta los que hacen delivery en una cuarentena, gobierno de científicos de la clínica del doctor Cureta. Se atribuye, un argumento al opositor, en este caso, que nunca fue construido por el gobierno. Y Espert lo que había hecho es publicar un tuit con esta frase, en la que hacía referencia que la empresa Globo, de origen catalán, se había ido de Argentina a causa de la cuarentena, a causa No podían trabajar. Exactamente, que no podían trabajar. Y lo que en realidad había pasado es que esta empresa había vendido sus operaciones en toda Latinoamérica, entre ellas Argentina, al grupo delivery Gero, que es un holding alemán que hoy está a cargo de pedidos ya en Argentina. Claro. Vamos al octavo. No solo no se fueron, sino que crecieron. Exactamente, y se asociaron a otra empresa. El octavo ejemplo pertenece a Cristina Fernández. Ella decía, ¿se dan cuenta que han convertido el Poder Judicial en un instrumento para atacar al peronismo y a los gobiernos populares y darle impunidad a los poderosos que siempre manejan los hilos de la economía y la comunicación en nuestro país? Utiliza una pseudo pregunta
a través de esta pregunta lo que ella busca es justificar por qué la estaban investigando en la justicia, critica al Poder Judicial, al ex gobierno de Cambiemos, incluso bueno, a través de un tuit también lo que hace es criticar al diario Clarín, y lo que decía es: todas las causas que me armaron ya pasaron la etapa de instrucción. Ahí vemos de nuevo otra vez un error. El noveno ejemplo es de Alberto Fernández. Decía en ese entonces que entre enero y mayo de 2020 la variación interanual de los salarios reales del empleo registrado cayó la mitad de lo que cayó en el mismo periodo de 2019, cuando la pandemia no existía y gobernaba Cambiemos. Bueno, también es una falacia equívoca en este caso, porque esta comparación es incorrecta. Lo que dicen los expertos o los economistas es que las comparaciones de este tipo se hacen de forma anual, no en periodos tan cortos como señala el expresidente. Y el último ejemplo pertenece a Horacio Rodríguez Larreta y dice él: hoy estamos estabilizados en un nivel de alto casos. Nuestra actitud es la de seguir completando actividades en la medida en que la situación sanitaria lo permita. También es una falacia, porque lo que busca es primero convencer a la población de que la situación por el COVID era estable, pero se contradice en el mismo mensaje, Sí. porque después dice: en breve vamos a habilitar las actividades en la medida que la situación lo permita. Exactamente. Claro. Así que en conclusión, como decía, lo importante es estar atentos a este tipo de argumentaciones cuando se presentan en un discurso y cuando nosotros también tenemos que argumentar o defender una postura. Hay que evitar este tipo de cosas que no se pueden comprobar, o evitar que engañar a la gente con nuestros discursos. O leer en las redes y repetirlo como verdades exactamente comprobadas. Hay que tratar de agudizar un poco la mirada, la lectura, para mejorar el pensamiento crítico. Es importante identificarlas para justamente desarrollar esta mirada más crítica, más lógica, protegernos del engaño y nos permite debatir sobre todo de manera mucho más efectiva y persuasiva, no engañar al otro y no convencerse tampoco o tomarse en serio por ahí algún comentario que es engañoso o falso o incompleta la información. Así que, en definitiva, en síntesis, la idea de hablar de la falacia es esto: tratar de Está en todos los discursos. En todos los discursos. Es transversal a todos. Y es, como decías vos, es muy común que lo cometan, a veces adrede, a veces sin intención, o a veces por generalizando, claro. Exactamente, por desconocimiento o por no conocer el tema. Entonces terminan dando informaciones falsas o incorrectas o exageradas